Y me parece que no les he indicado a ustedes la tabla de calificaciones que va a haber para esa tercera fase. ¿Listo? O ya les indiqué, no sé si me puedan mencionar, por favor. No, doctor, no nos ha mostrado. Ok. Listo, gracias. Entonces, vamos a ver aquí, por eso voy a colocar entonces, parámetros de evaluación, ¿sí? Tercera fase. ¿Ya? Y aquí vamos a poner el puntaje. ¿Listo? Bien, entonces es su examen. El examen, luego está sus informes, que van a ser 3. ¿Listo? Perdón, son 2 nomás. ¿Correcto? Luego está el trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con las vacunas para COVID-19. Su participación. Y me falta la asistencia. ¿Listo? La asistencia. Bien, entonces el examen vale 10 puntos. ¿Correcto? Los informes los vamos a ver al final. Su trabajo vale 3 puntos. ¿Listo? La participación de ustedes vale 3 puntos. ¿Sí? Vamos, 6. La asistencia vale 1 punto. ¿Sí? 7. Y sus informes valen 3 puntos. ¿Listo? Bien. En base a eso está su nota de 20 para la tercera fase. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los informes, solo van a ser 2 informes. Cada uno va a valer 1.5. ¿Listo? Obviamente, persona que no lo entrega a tiempo, ya no será 1.5, será 1.25, será 1, 0.25. Voy a ir restando a las personas que lo entreguen con tardanza. ¿Listo? Bien. Por cada hora de retraso, 0.25 iremos recortando. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? El trabajo de vacunas que que lo voy a colgar en el Blackboard. ¿Listo? Este lo van a presentar para el final del semestre, ¿no? O sea, la última semana de clases lo van a presentar. ¿Listo? En el Blackboard voy a colocar lo que necesito que ustedes averigüen y me presenten. ¿Listo? La participación va a valer 3 puntos, ¿sí? Hemos bajado, ¿no? De 5 puntos a 3 puntos, ¿ya? ¿Y en qué va a consistir su participación? ¿Ya? La participación va a ser de 2 tipos. La primera va a ser voluntaria, que solamente voy a requerir a 3 personas. Las primeras 3 personas que aparezcan aquí en mi pantalla, que han levantado la mano, pues estas van a tener la primera prioridad. ¿Listo? Como son varios, perdón, no puedo hacer que todos participen en la misma clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como nos quedan esta más la siguiente semana, más 4 clases, pues voy a, por ejemplo, grupo número 3. Por ejemplo, hoy día se me ocurre, ¿listo? Voy a hacer las preguntas a todas aquellas personas que empiecen su apellido con letra B de bueno, ¿no? Entonces, tal y tal personas van a participar, ¿listo? Entonces, de esa forma, aunque sea, voy a tener una participación de ustedes, ¿listo? Profesor, ¿cuántas veces tengo que participar para tener estos 3 puntos? Solamente 3, 1 punto por participación. Obviamente,
tengo que tener una buena participación, ¿no? ¿Listo? Entonces, con el llamado que voy a hacer a esas personas, pues obviamente voy a tener una participación obligada. ¿Listo? Sí va a alcanzar el tiempo, así sean varios. ¿Por qué? Porque hay muy pocos que que empiezan con alguna letra en especial, entonces los voy a mezclar con otros y así voy a agrupar un poco de gente para que puedan intervenir. ¿Listo? Las otras dos participaciones ya sería responsabilidad de ustedes, ¿no? Si es que desean participar, muy bien, si no, también no, ya no los puedo obligar porque ya estoy obligando a que me contesten algo, ¿no? ¿Listo? Y la asistencia obviamente igual, un punto, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a llevar el trabajo esta fase, esta última fase. ¿Listo? En cuanto a sus notas, ¿sí? En cuanto a sus notas, este es el grupo número 3. Bueno, se ve que la mayoría ha subido sus notas. ¿Listo? Me parece muy bien, me parece genial eso, ¿no? De 12 hasta 17, de 13 hasta 17, está perfecto, ¿no? Otros han mantenido y muy pocos han bajado. ¿Listo? Entonces, por favor, es el último esfuerzo, la última posibilidad de poder levantar y salvarnos, ¿no? Entonces, chicos, traten de poner lo máximo esfuerzo. Todos estamos cansados, todos estamos hartos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Hartos de estar encerrados, no de la universidad, obviamente. De repente estamos estresados de los trabajos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se nota, ¿listo? Entonces, tratemos de tener el último esfuerzo para descansar todo febrero y poder reponernos para el siguiente año. ¿Listo? Entonces, sigan de la misma forma como lo han hecho en la segunda fase y aquellas personas que han bajado, pues sacúdanse un poquito y para que iniciemos otra vez. ¿Listo? Bien, esto lo voy a dejar allí en las diapositivas que voy a guardar para ustedes. Se va a quedar esto, ¿listo? Para que lo tengan allí presente. Bien. Ok, vamos a la práctica en sí. Voy a ver si es que ya han iniciado ustedes la grabación o la inicio. Ahí ya está grabando, no hay ningún problema. Bien, chicos. Entonces, voy a la técnica de ELISA. Bien. Lo que vamos a trabajar hoy día es hablar acerca de la técnica llamada ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o clásicamente ELISA. ¿Listo? Estas son el nombre abreviado, las siglas de lo que significa ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. ¿Listo? Por favor, que quede claro que es la técnica esta y su nombre completo, el nombre original, es el que tienen ustedes aquí, y las siglas, para no escribir todo, se le conoce como ELISA. ¿Listo? La prueba o las pruebas que podríamos escoger empleando la técnica de ELISA es la detección de anticuerpos, ¿sí? Contra COVID-19. ¿Listo? Entonces, esta es la prueba, ojo, ¿no? Esta es la prueba, ¿sí? Voy a detectar anticuerpos contra COVID-19 empleando la técnica de ELISA o la técnica de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima. ¿Listo? Bien. Ok. Empecemos entonces. Este primer slide lo voy a dejar para su lectura, ¿correcto? En donde nos hace referencia a qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. ¿Listo? Ok. En este segundo slide, lo que quiero recalcar más que todo es lo siguiente. ¿Qué es un inmunoensayo?
¿Listo? Que es un inmunoensayo. ¿Listo? El inmunoensayo, ¿sí? Es una prueba de inmunocomplejos cuando hay una unión antígeno-anticuerpo. ¿Listo? O sea, la prueba en la que yo detecto anticuerpos para COVID-19, de esa está hablando, ¿no? Ese es un inmunoensayo, en donde hay una unión o reacción fuerte de un antígeno con un anticuerpo, ¿sí? De un antígeno con un anticuerpo, ¿correcto? Entonces, el inmunoensayo, como dice acá, es una prueba que usan complejos antígeno-anticuerpo. Siempre se debe de cumplir esta unión, antígeno-anticuerpo, como ya les dije en las anteriores prácticas. ¿Listo? ¿Qué gano haciendo que se cumpla esta unión específica antígeno-anticuerpo? Bueno, puedo medir la presencia o ausencia de un analito en específico. ¿Listo? ¿El analito cuál va a ser? El antígeno o el anticuerpo o una hormona o una proteína en particular que esté tratando de identificar. ¿Listo? Bien. Ok. Los demás párrafos también los voy a dejar para la lectura. ¿Listo? Y voy a enfocarme en esta diapositiva. Bien. Vamos a hablar un poco acerca de la técnica de ELISA y luego iremos hablando poco a poco acerca de las pruebas y la interpretación de sus resultados, etc. Bien. Ok, chicos. El método o técnica, ¿listo? Recuerden que cualquiera de estas dos palabras es igual, son sinónimas, método o técnica, ¿sí? Como dice, se basa en el uso de antígenos o anticuerpos, ¿correctos? Marcado con una enzima, de forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunitaria como enzimática. ¿Listo? Entonces, ya me está indicando lo siguiente, por favor. Esta técnica de ELISA, ¿sí? Tiene por medio una reacción enzimática, ¿sí? Pero también debe tener una reacción inmunitaria. Esta es la clave para que una ELISA salga correctamente, una ELISA sea positiva, haya reacción enzimática y reacción inmunitaria, ¿sí? Reacción inmunitaria, unión antígeno-anticuerpo o anticuerpo-antígeno, como quieran, y esa unión específica va a ser comprobada por una reacción enzimática. ¿Listo? Bien. Ok, entonces, preguntas de examen. La técnica de ELISA se da solo si tenemos la participación de, o solo se da cuando hay reacciones espacio en blanco, enzimática e inmunitaria, ¿no? ¿Listo? Una técnica de ELISA no puede ser positiva si falta una de estas dos. ¿Listo? Con eso ya cierro ahí ese tema. Bien. Ok. Este concepto que tienen ustedes aquí lo voy a explicar mediante un gráfico para que pueda ser mejor evidenciado. ¿Listo? Antes de eso, voy a colocar ciertas características de la técnica de ELISA. ¿Listo? Técnica de ELISA. Bueno, chicos, miren, la técnica de ELISA es una técnica diagnóstica. ¿Listo? Hemos visto tres técnicas no diagnósticas, ¿sí? Inmunoprecipitación, inmunoaglutinación, inmunocromatografía. Esta es la primera técnica diagnóstica. ¿Y por qué se le considera técnica diagnóstica? Porque es altamente específica y sensible.
¿Listo? Es altamente específica y sensible. Bien. ¿Qué otra característica más? Es una técnica bastante compleja. ¿Listo? Es una técnica que tiene un tiempo de reacción bastante prolongado, ¿sí? El tiempo de reacción es prolongado, ya que la reacción es muy compleja y requiere de varios pasos y se hace un poco tediosa. ¿Listo? Aproximadamente entre 2 a 3 horas es lo que demora una técnica de lisa. ¿Listo? Según cómo esté diseñada y los tiempos de incubación también que pueda tener. Bien. Esta técnica, sí, no es una prueba de campo, perdón, no es una técnica de campo. ¿Por qué? Porque se requiere de un equipo para poder evaluar la reacción. Segundo, porque presenta diferentes pasos que la hacen más compleja. Entonces, requiere de tener un sitio adecuado para poder trabajar. ¿Listo? Bien. En esta técnica, yo puedo detectar anticuerpos formados, antígenos formados, ¿sí? Pero también puedo detectar a la vez ambos. ¿Listo? Antígenos y anticuerpos juntos. ¿Listo? Puedo hacerlo por separado o puedo hacerlo junto. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a la técnica de Lisa. ¿Sí? Y ahora voy a, mediante un gráfico, explicar su fundamento. ¿Listo? Voy a explicar su fundamento mediante un gráfico. Ya saben, por favor, si es que no se entiende algo, interrúmpame sin ningún problema para poder volver a repetir. ¿Listo? Ok. Fundamento de la técnica de Lisa. Bien. Chicos, esta técnica de Lisa se realiza, ¿sí? Empleando unos pocitos o wells, como le llamamos, ¿sí? Que son de un material de acrílico o simplemente plástico. ¿Sí? Miren, esos son los pocitos, son cilíndricos, ¿correcto? Y vienen en estas placas, ¿no? A eso se le llama placa para ELISA, ¿sí? Entonces, cada uno de estos pocitos, acá hay 96 pozos, ¿sí? Son circulares o simplemente, pues, es un cilindro. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, yo voy a graficar aquí ese cilindro. Y voy a explicar el fundamento. Bien. Una técnica de Lisa se debe hacer empleando una fase sólida o una fase inerte, como quieran llamarle. ¿Listo? Bien. En esta fase inerte o fase sólida, podemos encontrar adheridos anticuerpos, ¿sí? Podemos encontrar adheridos antígenos o podemos encontrar adheridos ambos, anticuerpos y antígenos. ¿Listo? Voy a explicar teniendo adherido un anticuerpo, ¿correcto? ¿Cuál es el fundamento de la prueba de Lisa?
perdón, de la técnica de Lisa, tengo adheridos en placa anticuerpos. ¿Listo? Si yo tengo anticuerpos adheridos aquí, pues obviamente lo que voy a detectar es lo contrario, que sería un antígeno, ¿no? Entonces, coloco una muestra. La muestra puede ser suero, puede ser plasma, puede ser una muestra de orina, un líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Líquido pleural, ¿correcto? Entonces, cuando yo coloco la muestra, probablemente esa muestra contenga lo que estoy detectando, que son los antígenos. Entonces, si es que tiene esa muestra del antígeno, pues ese antígeno debe hacer match con el anticuerpo. ¿Sí? Ok, ahí está el antígeno. Y va a unirse, se va a pegar, ¿verdad? Se va a pegar fuertemente. Ok, allí está. ¿Listo? Se cumplió mi primera regla de la técnica de Lisa. Reacción antígeno-anticuerpo, reacción inmunitaria. ¿Listo? Bien. Para que yo pueda evidenciar la reacción inmunitaria, ¿sí? Yo debo de tener una prueba. ¿Listo? Debo probar esta unión específica. ¿Correcto? Yo no puedo ver las partículas que estén unidas porque obviamente son moléculas muy pequeñísimas que no son, no pueden ser percibidas por la vista, ¿correcto? Entonces, ¿qué requiero? Requiero de que algo detecte esta unión inmunológica. Entonces, lo que se ha decidido hacer es añadir o trabajar con una enzima. ¿Listo? Esta enzima puede ser la fosfatasa alcalina o la llamada o conocida peroxidasa de rábano picante, o comúnmente conocida como HRP. ¿Listo? Bien, cualquiera de esas dos enzimas son las más empleadas en inmunología para la técnica de ELISA. ¿Listo? Bien, esta enzima reconoce la unión antígeno-anticuerpo. Bien, pero la enzima no puede actuar si no está acompañada de un sustrato. ¿Sí? Entonces, añadimos en un siguiente paso el sustrato. ¿Correcto? El sustrato. Ese sustrato, cuando la enzima reconoce unión específica antígeno-anticuerpo, es consumido por el sustrato. ¿Sí? Es consumido por el sustrato. Perdón, el sustrato es consumido por la enzima. ¿Ya? Disculpen. El sustrato es consumido por la enzima. ¿Ok? Mientras la enzima va consumiendo el sustrato, probablemente pueda haber interferencias si es que yo no lo detengo. Entonces, lo que se hace es añadir una solución stop o solución de parada, que normalmente es el ácido sulfúrico. ¿Y qué hace este ácido sulfúrico? Bloquea la actividad enzimática. ¿Listo? Bloquea la actividad enzimática. Bien. Esta es la única forma en la cual yo puedo verificar que se ha dado una reacción inmunitaria, cuando hay una reacción enzimática de por medio. Y allí se cumple el segundo requisito de la técnica de Lisa, reacción enzimática. Chicos, cuando yo he ido añadiendo los diferentes componentes, ¿sí? La muestra, la enzima, el sustrato, la solución stop, recuerden que estoy añadiendo volúmenes.
¿no? Por ejemplo, 200 microlitros de cada uno, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes colocar en un vasito 1 litro de gaseosa, 1 litro de café, 1 litro de mate, 1 litro de chicha morada, ¿correcto? Me va a dar un color X, ¿verdad? De igual forma, al inicio, por todos los componentes que yo le he ido añadiendo, va a haber un color primario. ¿Listo? Que puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde. No sabemos. Eso depende de los fabricantes. ¿Listo? No hay un color estándar. Bien. Eso al inicio, ¿no? Pero cuando yo añado el ácido sulfúrico, esta solución stop, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pues simplemente la solución stop va a influir sobre la enzima que ya se consumió el sustrato, la enzima ha reconocido antígeno-anticuerpo, entonces esta coloración amarilla pues ya no va a ser de ese color, sino va a ser rojiza. ¿Sí? O va a reaccionar cambiando el color. Bien, al final. ¿Sí? Entonces, para que haya una variación de colores en el medio, debe haber una reacción enzimática, y es lo que estamos evidenciando allí. ¿Producto de qué? De la unión de un antígeno-anticuerpo, o sea, de una reacción inmunitaria. ¿Listo? Bien, eso sería el fundamento de una técnica de ELISA. No sé si se ha entendido, algo no ha quedado claro, por favor, para que yo les pueda repetir. Doctor, disculpe, ¿cómo se llama la segunda enzima? No escuché bien, La no veo bien peroxidasa eso. picante. Perdón, doctor, no escuché bien. Peroxidasa de rábano picante, o comúnmente conocida como HRP. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Sí, ahora sí, doctor, gracias, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, muy bien. Obviamente que cuando hay este cambio de coloración, ¿sí? Esta actividad enzimática, si es que yo evidencio un cambio de color, pues tengo una reacción favorable o positiva. Si es que se sigue manteniendo la coloración inicial, pues simplemente hablo de un resultado negativo. Obviamente esto a nivel cualitativo. ¿Listo? Me puede dar negativo o positivo. ¿Cambió de color o no cambió de color? ¿Listo? Bien. Profesor, ¿cuándo se daría una reacción negativa? ¿No? Y bueno, ya les indiqué, pero vamos a hacer un gráfico también. ¿Listo? Entonces, nuevamente yo tengo aquí un anticuerpo. ¿Listo? Coloco la muestra, ¿sí? Pero si la muestra no presenta antígenos, ¿sí? O presenta otro tipo de antígenos, por ejemplo, puede tener otro tipo de enfermedad y no va a, qué sé yo, a poder hacer el match con el anticuerpo. ¿Listo? Entonces, no hay reacción antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Yo tengo que seguir mi procedimiento porque no sé si se mezcló, si hubo contacto o no con el anticuerpo.
si es que hay antígenos de por medio, perdón, entonces yo sigo añadiendo y debo añadir pues la enzima, ¿no? Entonces coloco la enzima no ubica la unión específica antígeno-anticuerpo, entonces cuando llega el sustrato, la enzima no se va a poder aprovechar del sustrato, porque obviamente no hay reconocimiento antígeno-anticuerpo. El sustrato se mantiene constante, no se acaba, no se agota. Entonces, cuando yo añada el ácido sulfúrico o la solución stop, pues la coloración se va a seguir manteniendo igual que en la primera vez. ¿Listo? No va a haber ningún cambio de color. Si es que esto era una coloración amarilla, pues se va a seguir quedando de ese color, porque no ha habido el reconocimiento antígeno-anticuerpo, ¿sí? Si falta una de las razones por las cuales se debe de cumplir la técnica de ELISA, no puede haber la otra. Si me falta la característica inmunitaria, pues me va a faltar la característica enzimática. ¿Listo? Entonces no se va a cumplir allí y se va a mantener de por sí la reacción. Y mi reacción va a quedar como negativa, ¿no? Esta es una prueba negativa, empleando la técnica de ELISA. ¿Listo? Ya saben, entonces tienen positivo y tienen negativo. ¿Sí? Ok. Siguiente, tenemos dos tipos de ELISA. Las ELISAs competitivas y las ELISAs no competitivas. A nosotros nos interesan las no competitivas porque estas están hechas para trabajar o están diseñadas para trabajar en diagnóstico patológico. ¿Ok? ¿Listo? La ELISA competitiva, más que todo, está diseñada para trabajos de investigación en donde yo puedo modificar diferentes parámetros. ¿Listo? En cambio, esta ya viene para trabajar diagnóstico clínico, ¿no? Bien. Dice, consiste en enfrentar la muestra con el antígeno o anticuerpo que está en la fase sólida. Si una muestra es positiva, se formará el complejo antígeno-anticuerpo y al agregar el conjugado reaccionará con el respectivo sustrato, ¿sí? Aquí ya aparece el conjugado. ¿Listo? Y ya lo vamos a revisar en qué consiste el conjugado. Bien. Dentro de las pruebas no competitivas tenemos, dentro de las técnicas no competitivas tenemos la directa, la indirecta y la del tipo sándwich o sándwich, como quieran llamarle. ¿Listo? La directa detecta antígenos, la indirecta es la única que detecta anticuerpos y la tipo sándwich detecta antígenos también. ¿Listo? Bien. Voy a seguir explicando y voy con la primera técnica, la técnica de ELISA tipo sándwich. ¿Listo? Tipo sándwich. Si recordamos, un sándwich es pan, hamburguesa, pan, ¿no? Obviamente este es un sándwich franciscano, ¿no? Misio, ¿correcto? Solamente pan, hamburguesa, pan. ¿Listo? Pero me sirve para mi ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de ELISA no competitivo llamada sándwich? ¿Listo? Dice, el antígeno capturado por el anticuerpo y detectado por anticuerpos diferentes, ambos anticuerpos deben ser elegidos con cuidado para prevenir la reactividad cruzada. Dice, el antígeno, miren, aquí está el antígeno, capturado por el anticuerpo. Miren, aquí está la fase sólida, aquí hay un primer anticuerpo, ¿sí? Y detectado por anticuerpos diferentes.
un segundo anticuerpo, un tercer anticuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo era la ELISA? El sándwich, pan, hamburguesa, pan. Anticuerpo, antígeno, anticuerpo. ¿Listo? Este señor de aquí, este tercer anticuerpo, ¿sí? Sí pertenece a la reacción. Pero este señor este anticuerpo está unido a una enzima. ¿Listo? Y a esa enzima, más el tercer anticuerpo, yo le llamo conjugado. ¿Listo? Conjugado. Y bueno, luego tienen allí el sustrato, el ácido sulfúrico y ya conocen todo lo demás. ¿Cuáles son las ventajas de emplear ELISA sándwich? Es bastante sensible, alta especificidad. ¿Listo? ¿Y cuáles son las consecuencias o simplemente las desventajas? Los anticuerpos deben tener más de un sitio específico para que se unan los anticuerpos. ¿Listo? Bien. Entonces voy a explicar mediante un gráfico el fundamento de esta prueba de tipo sándwich. ¿Listo? Entonces estamos en la técnica de ELISA sándwich que detecta antígenos. ¿Listo? Bien. Solamente voy a colocar la fase sólida. ¿Sí? Ustedes ya saben que es un well, es un pocillo. ¿Sí? Entonces, vamos a lo siguiente. La técnica de ELISA tipo sándwich. Detecta antígenos, entonces, si detecta antígenos, yo debo de tener adheridos anticuerpos, ¿no? Eso ustedes tienen que tenerlo ya claro, ¿sí? Si detecta una cosa, es porque en la ELISA está lo contrario, ¿no? Si detecto antígenos, en ELISA yo tengo anticuerpos ya adheridos, ¿correcto? Entonces, aquí están mis anticuerpos adheridos. ¿Listo? Ahí están. Ojo, no es solo un anticuerpo que viene adherido. Son miles de anticuerpos. Imagínense la vista aérea del well, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntitos tendrá que ser los anticuerpos. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, tenemos aquí anticuerpos. Anticuerpo específico para el antígeno. ¿Listo? Anticuerpo específico para el antígeno. Muy bien. Entonces, al querer yo detectar el antígeno, pues voy a colocar una gotita de suero, plasma, orina, lo que fuese, ¿sí? Y si es que este señor contiene los antígenos, pues cuando entren en contacto con los primeros anticuerpos, obviamente voy a tener este comportamiento, ¿sí? ¿Y qué se unió allí? Se unió el antígeno, ¿sí? Se unió el antígeno. Ok, ¿qué debo añadir ahora? Según la estructura del ELISA tipo sándwich, debo añadir un anticuerpo secundario que también reconozca una parte del antígeno, ¿sí? Entonces yo voy a colocar un segundo anticuerpo, ¿listo? Específico para el antígeno. ¿Listo? Miren, está detectándolo el antígeno, ¿sí? Lo voy a hacer más claro porque si he hecho allí.
Ok. ¿Listo? Muy bien. Ya tengo el primer paso de la ELISA, reacción inmunitaria, antígeno-anticuerpo. Requiero ahora la reacción enzimática que corrobore esa unión. Bueno, entonces le voy a colocar un tercer anticuerpo. Y ese tercer anticuerpo tiene o lleva consigo a la enzima peroxidasa de rábano picante o fosfatasa alcalina. Todo este componente se llama conjugado. ¿Listo? El tercer anticuerpo es específico para el segundo anticuerpo. Nunca se une al antígeno ni menos al primer anticuerpo. ¿Listo? Ok. Lo demás ustedes ya lo conocen. El sustrato solamente puede ser consumido si es que hubo reacción inmunitaria, que sí la hay. Entonces, ese sustrato va a empezar a ser degradado. Luego añado ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Simplemente va a haber un cambio de reacción. ¿Listo? Va a haber un cambio de reacción indicándome que es positivo. ¿Listo? ¿Qué sucedería si es que esa prueba es negativa? Bueno, tengo allí el anticuerpo, ¿sí? Como les dije, tengo diferentes moléculas a las cuales yo le llamo antígeno, u otras proteínas. ¿Listo? Entonces, como son distintos tipos de antígeno u otras moléculas, nunca van a hacer match con el anticuerpo que está esperándolo allí. ¿Sí? Entonces, cuando yo añada el segundo anticuerpo, ¿sí? No se va a unir, ¿correcto? No se van a unir. Luego añado el tercer anticuerpo que contiene la enzima, o llamado conjugado. Pero ese conjugado no se puede unir al segundo anticuerpo porque no hay reacción favorable, ¿no? Entonces, si añado el sustrato no se unirá a nada, no se consumirá por nadie, y finalmente el ácido sulfúrico no va a hacer ninguna reacción y se va a quedar de esa manera con su color primario. ¿Listo? Ese es el ELISA tipo sándwich. Pan, hamburguesa, pan. Anticuerpo, antígeno, anticuerpo. ¿Listo? Entonces aquí tengo un resultado positivo y aquí un resultado negativo. ¿Alguna pregunta, duda, por favor, para este tipo de ELISA? Ok. Este vamos a eliminarlo. Este lo vamos a pasar más abajo. Bueno. Ok, chicos. Entonces, voy al siguiente tipo de ELISA. ¿Listo? ELISA de tipo directo. ¿Ya? ¿Por qué se le llama ELISA tipo directo? Porque para que ocurra la interacción antígeno-anticuerpo y luego la enzimática, no hay un intermediario de por medio. ¿Listo? Esto lo vamos a ver a continuación. La ELISA del tipo directo detecta también antígenos. ¿Listo? Detecta también antígenos. ¿Ok? Voy a trabajar con este gráfico para que ustedes puedan evidenciar lo que estoy indicándoles. Bien.
Acá hay dos formas de hacer una ELISA del tipo indirecto. Voy a colocarle la forma A y la forma B. ¿Listo? Técnica de ELISA directa. Bien. ¿Qué sucede, señores? Cuando uno hace la técnica de ELISA, puede realizar lo siguiente. ¿Sí? Como les dije, puede conseguir, puede comprarse pocitos vacíos, totalmente vacíos, o también comprarse kits donde vengan los pozos ya marcados con anticuerpos o antígenos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a graficar aquí lo siguiente. Tengo mi fase sólida, ¿sí? Y miren, yo he adquirido ya lo que es un kit, ¿sí? Entonces, si sé que la ELISA del tipo directa también detecta antígenos, entonces lo que yo debo de tener aquí son los anticuerpos, ¿no? Entonces, compré un kit que contenga los anticuerpos, ¿sí? Muy bien, cuando coloco yo la muestra de sangre, o perdón, la muestra de suero, ¿sí? Probablemente tenga los antígenos en esa muestra y obviamente esa muestra va a encajar allí, ¿correcto? Luego, ¿qué tengo que colocar? Obviamente que la enzima, ¿no? La enzima. Y luego debo de colocar el sustrato, ¿sí? Y ese sustrato tiene que ser, la enzima tiene que ser inhibida por el ácido sulfúrico. ¿Listo? Miren, ¿qué estoy detectando? Estoy detectando antígenos. ¿Listo? Esa es una de las formas de hacer ELISA directa. Para que haya la reacción enzimática, simplemente no hay ningún intermediario, solo está anticuerpo, antígeno y reacción enzimática. Pasemos al otro tipo de prueba directa, que también detecta antígenos, ¿sí? Esta ELISA de tipo directa está basada en lo primero que expliqué en la parte de aquí arriba, que yo puedo tener en el pocito, ¿sí? Diferentes moléculas, ¿correcto? Pero también hay la probabilidad de que yo compre el pozo vacío. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo coloco mi muestra de sangre, o la gotita, perdón, de suero o plasma, ¿sí? Estaría colocando aquí los antígenos. Y tendría el antígeno allí, ¿sí? Miren, he colocado la muestra y estoy adhiriendo antígenos que probablemente haya en la muestra del paciente. ¿Listo? Lo siguiente que ven ustedes en ese gráfico es el uso del conjugado. Anticuerpo, anticuerpo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? En este caso, este anticuerpo está rotulado con una enzima. Lo acompaña una enzima. ¿Listo? Este anticuerpo con la enzima se llaman conjugado. ¿Sí? ¿Y qué más? Este anticuerpo que tengo allí es específico para la bacteria o el patógeno o el antígeno o el virus, lo que fuese que esté detectando. ¿Listo? Miren, es un conjugado, pero está reconociendo el antígeno. ¿Sí? Y bueno, ya luego viene aquí el sustrato, el ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, esto que he explicado aquí, chicos, es lo mismo que están viendo aquí. ¿Correcto? El antígeno está aquí, lo he añadido. Luego, miren, le coloco el conjugado anticuerpo más enzima. Y finalmente el sustrato. ¿Listo?
Se entendió las dos posibilidades por las cuales yo puedo detectar antígenos con la técnica de ELISA directa, ¿sí? Aquí trabajo con el conjugado, anticuerpo, enzima, ¿sí? Están conectados. Y aquí yo añado uno por uno. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, esa Doctor, es, dígame. pero una pregunta entonces. Entonces, con lo que nos ha explicado, no siempre necesariamente para detectar antígenos tengo que poner anticuerpos. O sea, puedo poner, digamos, la muestra de mi paciente y ahí ya con antígenos y yo ya le agrego anticuerpos para reconocer. Exactamente, ¿no? Eso es lo que he querido indicar. Para detectar antígenos, ojo, empleando la técnica directa, ¿sí? Tú puedes tener este pocillo totalmente vacío y colocas la muestra del paciente, que probablemente tenga el antígeno, ¿no? Entonces, en la muestra se va a colocar allí el antígeno, ¿sí? Entonces, recién tú luego vas a colocar los siguientes reactivos, ¿no? Vas a colocar el anticuerpo que está unido con la enzima y lo va a lograr detectar. ¿Listo? Probablemente tengas de ese mismo paciente, coloques la muestra y no tenga ningún antígeno de por medio. ¿Listo? Porque está limpio, ¿no? No ha sido contagiado. Y cuando tú añadas el anticuerpo o el conjugado, perdón, ¿sí? Pues obviamente no va a tener con quién unirse. Y cuando sigas añadiendo los demás componentes, no van a poder reaccionar porque no hay unión antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Esta es una posibilidad de que tú puedes hacerle ELISA del tipo directa. Y la otra es empleando, como les dije, ya anticuerpos fijados, prefijados, vamos a llamarle así. Compremos un kit prefijado donde viene el anticuerpo específico, ¿sí? Y tu muestra que añadas probablemente tenga antígenos. ¿Listo? Y luego le añades la enzima, el sustrato, el ácido sulfúrico y recién reacciona. ¿Listo? Entonces hay dos caminos que seguir para detectar antígenos. Ojo, siempre se detecta antígenos, ¿ah? Con cualquiera, o uses esta o uses esta, siempre vas a detectar el antígeno. ¿Correcto? Solamente que hay un cambio de componentes o de orden de los componentes. Bien. El ELISA del tipo indirecto, ¿ya? El ELISA del tipo indirecto. El ELISA del tipo indirecto es el único que me detecta anticuerpos. ¿Listo? Es el único que me detecta anticuerpos. Voy a explicar el ELISA indirecto. Ok. Listo. Tenemos ahí el pocito, nuestra fase sólida, ¿sí? O inerte, como quieran llamarlo. Si detecto anticuerpos, pues ahora yo tengo que tener aquí antígenos, ¿correcto? Entonces, tengo el antígeno aquí, ¿no? Ok, perdón. Tengo el antígeno aquí. ¿Listo? Antígenos, ¿correcto? Por ejemplo, chicos, quiero detectar anticuerpos IgM contra COVID-19. Quiero saber si es que me he infectado y mi organismo ha tenido respuesta inmunitaria y está produciendo anticuerpos tipo IgM, o sea que estoy en medio de mi enfermedad. ¿Listo? Bueno, yo coloco
el antígeno aquí, que sería, por ejemplo, la proteína spike del virus, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando coloco yo la muestra de mi paciente, que probablemente ha tenido COVID, o tiene el COVID, no sabemos, ¿sí? Está produciendo sus anticuerpos, ¿correcto? Entonces, si tiene anticuerpos, obviamente, este anticuerpo se va a unir allí, ¿no? El primer anticuerpo es el que ha sido dado por la muestra, ¿correcto? Y como ustedes ven aquí, es específico. Bien. Siguiente paso es añadir un segundo anticuerpo que lleve la enzima. Segundo anticuerpo específico. ¿Para quién? Para Para el primer anticuerpo. Para el primer anticuerpo, ¿correcto? Muy bien, entonces, ahí está. ¿Cómo se llama este señor? Se llama conjugado. ¿Sí? Conjugado. Bien, bueno, solamente me queda completar el sustrato y el ácido sulfúrico luego. ¿Sí? Y si es que se ha cumplido todo esto, pues la reacción cambia de coloración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se le llama ELISA del tipo indirecto? Porque para que haya una reacción enzimática, hay un intermediario entre la reacción inmunitaria y la reacción enzimática. ¿Quién es? El anticuerpo secundario. ¿Sí? Ok. Miren, ahí está, ¿no? Tengo el antígeno pegado a la fase sólida, el anticuerpo, que es el anticuerpo del paciente que ha producido, en este caso el IgM que les decía, se ha unido fuertemente con el antígeno y luego añado el conjugado. Conjugado. Segundo anticuerpo más enzima. Y luego viene el sustrato, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Eso es para detectar anticuerpos. Bien. Preguntas hasta aquí, por favor. Ok. Entonces yo voy a empezar a hacer preguntas. ¿Listo? 3 alumnos que quieran participar hoy día pueden levantar su mano. Ok, Violet, Sebastián y José Mauricio. ¿Ya? Son las 3 primeras, son las 3 personas que han aparecido ahí, por si acaso. ¿Ya? Hoy estamos 12. Ok, entonces en ese orden, Violet, Sebastián y José Mauricio ya no va a participar. Violet tampoco. No, sí, doctor. Entonces, por favor, dejen con su manito levantada, porque si la bajan es porque ya no desean. ¿Listo? Ok, entonces, Violet, primera pregunta que le voy a hacer, y bueno, y obviamente todo el grupo responderá para sí mismo. A ver si es que me han entendido. ¿Listo? Violet, tengo ELISA tipo sándwich en pantalla. ¿Sí? Pregunta. El anticuerpo secundario en una prueba de ELISA sándwich es específico, o perdón, reacciona con el sustrato de la enzima. No, es específico para el antígeno. Es específico para el antígeno, ¿verdad? Muy bien. Ok. José Mauricio. Siguiente pregunta.
Sí, aparezco Beto Ortiz. Dios mío. Madera. Ya, a ver. Pregunta. El conjugado, ¿sí? El conjugado reconoce un fragmento específico del antígeno. No, doctor, el conjugado reconocería el segundo anticuerpo. Ok, José Mauricio, gracias. Bien, entonces vamos bien. Y Sebastián. Sebastián, vamos en una ELISA del tipo directa. ¿Listo? Sebastián, en el ELISA del tipo directa, ¿sí? ¿Qué molécula es la principal que no debe de faltar en la reacción? ¿Cuál es la molécula principal que no debe faltar en la reacción de una ELISA tipo directa? El conjugador. El conjugado. Ya, listo, el conjugado. Porque si tengo los antígenos allí, pues no van a poder ser detectados si no tengo conjugado. ¿Listo? Ojo, si es que tenemos este tipo de ELISA, ¿no? Donde estamos añadiendo el antígeno. ¿Listo? Ok. Veamos, hoy día vamos a trabajar con los alumnos que empiecen con la letra D de dado. ¿Listo? Grupo 3. Chispas, no hay ninguno con D de dado. Ok, vamos a trabajar con, ¿qué? Poquitos, con la Y de yate. ¿Listo? Gabriela y María del Carmen. ¿Listo? ¿Están presentes Gabriela y María del Carmen? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. A ver, señoritas, Elisa en directo. Gabriela. ¿Cuál es la función del antígeno que está en la reacción que está usted observando? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Detectar anticuerpos. detectar el anticuerpo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de anticuerpo detectaría? O sea, ¿qué característica tiene ese anticuerpo? Está en la diapositiva. ¿Qué es específico para Ajá, el antígeno? exacto, ¿no? Recuerden, los antígenos son específicos para el anticuerpo y el anticuerpo son específicos para el antígeno. Bien, ok, gracias. Y María del Carmen, ¿qué característica cumple el conjugado? ¿Qué es específico para el primer anticuerpo? Para el anticuerpo primario, ¿correcto? Que es el que estamos detectando, ¿sí? María del Carmen, el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico va a poder reaccionar favorablemente si el conjugado actúa de una manera correcta, ¿verdadero o falso? Sí, porque si está la reacción enzimática, la enzima va a poder consumir el sustrato, entonces al añadir el ácido sulfúrico va a detener la degradación del sustrato, entonces sí estaría funcionando. Ok, muy bien. ¿Listo? Ok, chicos, entonces, miren, recuerden, el sustrato, perdón, en este caso, el ácido sulfúrico o el buffer de parada, ¿sí? Va a poder funcionar si es que todo lo demás que está detrás de él se está dando correctamente, ¿sí? Si es que ha habido una reacción inmunológica o inmunitaria, va a poder reaccionar. Si es que ha habido una unión específica del conjugado
al anticuerpo que estoy detectando, va a poder reaccionar, ¿sí? Entonces, preguntas, ojo, que tienen que saber responderlas. Por eso, por favor, les pido que se graben sí o sí los gráficos, ¿no? Cómo es la estructura de cada tipo de ELISA, para que en base a eso ustedes puedan responder sus preguntas en el examen. ¿Listo? Bien. Vamos a los pasos de la ELISA. Doctor, disculpe, Diga. ¿puedo hacer una pregunta antes de que siga? Sí. Doctor, ¿por qué en el ELISA directo lo más importante es el conjugado? Si nos ha dicho que hay un tipo de ELISA en el que no hay conjugado y es de frente anticuerpo, antígeno, enzima y sustrato. Correcto, correcto. Justamente con su compañera que estaba participando, le dije, siempre y cuando hayamos fijado primero el antígeno, ¿no? Sería en ese caso lo más importante el conjugado. Si estamos hablando de este tipo de ELISA, ¿no? En el cual ya viene añadido el anticuerpo, ¿sí? ¿Cuál sería la molécula principal en este tipo de ELISA, Violet? Doctor, soy Ashley. ¿O le está preguntando a mi hermana ahora? Perdón. Sí, doctor, entonces ¿Violet o Ashley? No, Ashley, ¿no? Ya no me estén tomando el Sí, pelo. doctor. Ya, Ashley. Ya, Doctor, yo pensé que el antígeno, ¿no? Porque si no hay antígeno no va a reaccionar, pero no estoy segura. exacto. ¿Sí? En este caso, chicos, en el caso de cuando ya viene preestablecido el anticuerpo aquí, ¿sí? Para el ELISA directo, en este caso la molécula principal sería el antígeno. ¿Listo? ¿Correcto? Porque si yo no tengo el antígeno allí, no va a poder haber reacción. Aquí, en esta otra estructura diferente, en la estructura A, ¿sí? Donde hemos añadido primero el antígeno, ¿sí? Si yo ya añadí el antígeno y luego no tengo el conjugado, pues también no voy a tener reacción de por medio, ¿correcto? Entonces, les tendría yo que poner ELISA, ¿cuál es la molécula más importante en la ELISA directa? Si es que tengo preestablecido el anticuerpo como primer molécula añadida, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que especificarles yo para que puedan contestar. ¿Listo? Ya, eso sería eh, el detalle, ¿ya? Siempre especificando para que ustedes puedan contestar uno o el otro. Ya por eso le dije a su compañera que siempre y cuando sea este tipo de ELISA, ¿no? Donde añadamos primero el antígeno. Ok. Ya. Bien. Veamos los pasos que hay en una técnica de ELISA. ¿Sí? Ok. Bien. Esta técnica corresponde a la técnica del tipo... ¿dónde está? ¿Qué pasó? Del tipo indirecta. ¿Listo? Del tipo indirecta. ¿Ya? Ustedes tienen aquí la metodología de la técnica indirecta. Yo voy a añadir una técnica estándar en donde prácticamente se trabaja en todas las ELISAs. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí metodología. Ok, vamos a graficar nuestro pocito. ¿Sí? Listo. Bien. Listo. Entonces, imaginemos que estamos trabajando, chicos, para detectar un antígeno. ¿Listo? Bien. Y también sabemos que tenemos un kit donde ya vienen preestablecidos los anticuerpos. ¿Listo? Muy bien. Primer paso, entonces,
primer paso de trabajo es añadir, en este caso, el antígeno que viene en la muestra. ¿Listo? Ojo, yo ya tengo aquí los anticuerpos específicos para detectar ese antígeno. Entonces, coloco la muestrita, ¿sí? Esa muestrita, obviamente, debería contener el antígeno, entonces se va a pegar aquí. ¿Listo? Ok. Segundo paso es dejar incubar alrededor de 30 minutos a 1 hora. ¿Sí? ¿Por qué nos indica este rango? ¿O de qué depende el rango? Depende del inserto con el que estemos trabajando nuestra prueba, ¿sí? Si mi prueba la ha creado el laboratorio con nombre A, él establece que incubemos 30 minutos y nos dice todavía a temperatura ambiente. ¿Listo? El laboratorio B nos dice a 1 hora a 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso va a depender de qué kit estemos usando. Por eso le pongo de 30 minutos a 1 hora. Es el mínimo y máximo en lo que se puede mover. ¿Listo? ¿Por qué debo dejar incubando a este tiempo? Eso me va a permitir que yo pueda, o bueno, que la reacción pueda unirse específicamente y fuertemente tanto el antígeno con el anticuerpo. ¿Listo? Recordemos que no hay 1, 2 o 3 anticuerpos adheridos, hay miles, ¿listo? Yo lo estoy representando por los que entran aquí, ¿correcto? Y obviamente los antígenos van a unirse con los anticuerpos, ¿listo? Ojo, como yo no sé cuántos antígenos hay en la muestra del paciente, probablemente tenga antígenos que no se hayan logrado unir y estén en la fase líquida, estén flotando esos antígenos, porque ya no tienen con quién unirse, ¿sí? Entonces, tercer paso es lavar los pocillos, ¿sí? Con Twin 20, por ejemplo, para eliminar el exceso, en este caso de antígenos, ¿correcto? Entonces, añadimos Twin 20 a este pocito y lo que va a hacer cuando lo eliminemos el Twin 20 es llevarse a todos los antígenos que nos sobran. ¿Listo? A todos los antígenos que nos sobran. Y solamente me voy a quedar con aquellos que hicieron match con los anticuerpos. ¿Listo? Para eso me sirve lavar los pocillos. ¿Listo? Normalmente se lavan 3 veces. ¿Listo? Coloco el buffer, elimino el buffer, vuelvo a colocar el buffer, elimino el buffer, coloco de esa forma. ¿Listo? Cuarto, ¿sí? Añadir el conjugado. ¿Listo? Añadir el conjugado. Entonces, lo que voy a hacer es, se coloca el conjugado allí. ¿Sí? ¿Correcto? Añadir el conjugado y dejar en incubación de 30 minutos a 1 hora. ¿Listo? Entonces, obviamente todos los conjugados se van a unir al anticuerpo, al antígeno, perdón. ¿Listo? Obviamente que voy a tener aquí conjugados que van a estar sin unirse porque hay un exceso de estos conjugados. Entonces, el quinto paso que va a ser pues lavar, ¿no? 5, lavar los pocillos con el Twin 20.
¿sí? Para eliminar el exceso, en este caso, del conjugado. ¿Listo? Entonces, de igual forma, 3 veces y elimino aquellos que no se han unido. ¿Sí? Sexto, añadir el sustrato. ¿Sí? Coma, incubar por 15 minutos a 30 minutos en oscuridad. ¿Listo? Entonces, cuando yo añado el sustrato, ¿sí? Lo voy a dejar en oscuridad. ¿Para qué? Para que cuando actúe la enzima, ¿sí? La reacción no sea fotosensible y la luz no permita que la enzima se inhiba, ¿no? Entonces, debo dejar reaccionando en oscuridad. ¿Listo? Espero ese tiempo y séptimo, ¿sí? Añadir la solución stop. ¿Listo? La solución stop. Ácido sulfúrico. ¿Listo? Y allí debo evidenciar si es que ha habido cambio de color o simplemente se ha mantenido, positivo o negativo. ¿Listo? ¿Cuáles vendrían a ser las variantes? En el caso de que yo haga una ELISA tipo sándwich, entonces tenga que añadir un anticuerpo más, bueno, se añadirá un anticuerpo más y se incubará para luego añadir el conjugado, ¿no? Simplemente sería, antes de añadir el conjugado aquí, tendríamos un paso en donde diría añadir el segundo anticuerpo específico, incubar y luego añadir el conjugado, ¿no? Nada más, pero después estos pasos son idénticos, ¿no? En todos los tipos de ELISA. Bien. Ok. Chicos, como hemos visto, debe haber un cambio de coloración. ¿Listo? Esa presencia de coloración o ese cambio de color en la reacción me va a otorgar resultados, como les dije, cualitativos. ¿Cambió o no cambió de color? ¿Positivo o negativo? ¿Listo? Pero también, ¿qué puede suceder? También puedo obtener resultados cuantitativos, en donde yo voy a cuantificar la cantidad de anticuerpos o antígenos que hay a nivel sérico. ¿Listo? Y eso lo hago empleando el espectrofotómetro. ¿Listo? Trabajaré una longitud de onda de 450 a 550 nanómetros, ¿no? En ese rango debo hacer las lecturas. ¿Y qué voy a medir? Ese cambio de color. ¿Listo? Ese cambio de color. Probablemente, cuando yo tenga mayor cantidad de anticuerpos producidos, entonces va a haber una mayor concentración del color. ¿Listo? Va a haber un color más intenso de aquellos que tengan menores cantidades de anticuerpos. Si yo tengo mayor cantidad de antígenos, pues la coloración que va a haber en la reacción va a ser mucho más fuerte. Entonces voy a tener una lectura, ¿sí? Mucho más grande que aquellos antígenos que tengo en menor cantidad. ¿Listo? Si hablamos, hay, a ver, veamos aquí, las aplicaciones clínicas. ¿Listo? La aplicación clínica, más que todo, estas pruebas están hechas para el diagnóstico
de enfermedades infecciosas. ¿Listo? Pero también tiene otras aplicaciones como la identificación de hormonas, ¿listo? Identificación de moléculas inmunitarias, ¿sí? Y también lo que es la parte netamente de enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué les quería mencionar aquí? Cuando una mujer se hace una prueba de embarazo y opta por hacerse o escoger la técnica de ELISA, ¿sí? Y le dan un resultado cuantitativo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a observar? En este caso de una prueba de embarazo, la HCG beta, pues lo que detecta es a la hormona, ¿no? Entonces hay un receptor hormonal aquí, ¿sí? El receptor de HCG beta, ¿sí? Y lo que detecta es la hormona. ¿Listo? Detecta la hormona, el receptor. Entonces, a más cantidad de hormona, pues va a haber una mayor atracción y una mayor reacción. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres que están con un embarazo ya, por ejemplo, de más de 4 a 6 semanas, ¿listo? Pues presentan mayor cantidad de HCG beta. Recordemos que mientras van pasando los días, cada 48 horas aproximadamente, la HCG beta se va incrementando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Listo? Entonces, la reacción se va a tornar mucho más fuerte. Entonces, yo voy a tener una intensidad de color muchísimo más fuerte que la prueba de una persona, ¿sí? Que recién tiene, por ejemplo, 2 semanas de embarazo, ¿no? Que la va a detectar, probablemente sí, pero va a desarrollar un color muy tenue, ¿no? Un color amarillo pajoso, ¿listo? Versus un amarillo oro intenso, fuerte, ¿no? Entonces, de esa forma también puede observar la presencia o ausencia de las hormonas, ¿no? Y en qué cantidad más o menos, ¿no? O sea, no voy a dar un dato, ¿no? Acá no voy a decir, aquí tiene 10.000 unidades versus, qué sé yo, 1.000. No, no puedo, ¿no? Simplemente por el desarrollo de color. ¿Listo? Ya cuando se quieren hacer un examen más específico, hacen la quimioluminiscencia donde se van a hacer el HCG beta cuantitativo, ¿no? Donde se van a decir, tiene 20.000 unidades de HCG beta y todavía les compara, ¿no? Está de tantas semanas, ¿no? Es algo muchísimo más específico. Pero eso ya es por otra técnica de quimioluminiscencia. ¿Listo? Pero aquí les estoy poniendo el ejemplo claro de cómo podría yo observar la presencia de una proteína, hormona, anticuerpo, antígeno, en concentraciones no exactas, pero más o menos de acuerdo a la coloración que desarrolle, ¿no? Y obviamente si lo mido, voy a tener una absorbancia. Por ejemplo, aquí se me ocurre 2.59 versus una absorbancia de 0.89, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a poder ver diferencias, ¿sí? Cuando evalúe por espectrofotometría. Bien, ahora, preguntas. 3 alumnos más, por favor. Manuel, Ashley, Hugo. Listo. Ya, muy bien. Entonces, veamos. Manuel, luego Ashley y luego Hugo, ¿no? Manuel, ¿qué tipo de ELISA usted recomendaría para una persona que se quiere hacer una prueba X, ¿no? De los 3 tipos que hemos visto.
Manuel. No, sí, sí, doctor. Sí, dígame. Y, bueno, yo recomendaría la Elisa Sandwich. ¿Por qué? Bueno, porque el número de, por ejemplo, de anticuerpos específicos que actúa sobre el antígeno, bueno, tengo ahí uno, ¿no? Y luego tengo el conjugado que es específico para el segundo anticuerpo. Por lo tanto, si a mayor especificidad, voy a tener un resultado más seguro. Ya, gracias. Ya. Ashley. Ahora sí, hija, puedes prender tu música. Y ahora, confianza, aprendan la música. Muy bien. Ashley. Mm, ¿De qué depende que tú recomiendes un tipo de ELISA? Doctor, yo creo que todas son iguales específicas, pero pienso que, por ejemplo, la directa demora menos, ¿no? Porque como usted ha dicho, tendría que aumentar más pasos. Si quiero hacer, por ejemplo, una con un conjugado o algo así, entonces creo que depende del tiempo también, ¿no? Si quiero una prueba, digamos, algo rápida, elegiría la ELISA directo, pero si no, igual como dijo mi compañero, la ELISA tipo sándwich tiene alta especificidad, entonces también depende, a eso lo podría recomendar, creo. Ya, gracias. Y Hugo, ¿qué dice usted? ¿De qué depende que recomiende una prueba de ELISA? Igual, doctor, ¿no? De la especificidad. Pero bueno, yo considero, ¿no? La directa también, ¿no? Porque ahí yo elijo, ¿no? Eh, el, el, el anticuerpo, ¿no? Que voy a poner, ¿no? Entonces, yo supongo que de esa manera puede ser más específica, ¿no? Ok, gracias, Hugo. A ver. Vamos a seguir con la letra M. ¿Ya? Tengo a Luis Fernando, tengo a Milagros y tengo a Gonzalo. Creo que ninguno ha participado. Bien. Luis Fernando Mamani, ¿me escucha? Sí, sí, doctor. Listo, gracias. Luis Fernando, tiene usted un paciente que acude a su consultorio y le dice que tiene síntomas de COVID-19. ¿Qué tipo de ELISA le recomienda a usted? La indirecta, doctor. ¿Por qué? Porque pienso que básicamente no, porque por la detección de los anticuerpos. Ya, entonces usted le recomienda que se dose anticuerpos. ¿Listo? Ok, ya, gracias. ¿Qué dice la señorita Milagros? Acerca de la pregunta anterior, doctor, Sí, señorita. opino que también, bueno, opino lo mismo que el compañero, la indirecta por el hecho de que va a reconocer los anticuerpos. Ya, perfecto, gracias. Y Gonzalo Alonso, ¿qué dice usted? Yo opino lo mismo, doctor, que los demás compañeros, o sea, ELISA de tipo indirecta. Ya, gracias. Ok, bien. Veamos entonces y conversemos acerca de esto. ¿Ya? Lo primero que yo debo de tener en cuenta para hacer
o pedir un tipo de ELISA o recomendar una ELISA es, primero, saber qué quiero detectar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad del paciente? ¿Listo? Eso es lo principal. ¿Qué necesidad tiene mi paciente? ¿Correcto? Si es que el paciente acude a mi consulta y me dice, desde hace 2 días estoy con fiebre, tengo dolor en la espalda baja, ¿correcto? He presentado escalofríos, he tenido fiebre de 38 grados para arriba, ¿correcto? Entonces, probablemente pueda ser COVID, ¿correcto? Entonces, yo no le voy a pedir pues una prueba que me detecte anticuerpos, chicos, porque le voy a tener que decir, ya señor sabe que ya deben ser los anticuerpos y me avisa usted. Pero obviamente yo ya sé pues que esos anticuerpos no se han formado todavía, ¿no? Y le va a salir negativo, ¿no? Y cuando venga el paciente feliz, doctor, no tengo COVID, era un resfriado, me voy a mi casa. Se va a su casa y sigue haciendo la enfermedad y le puede suceder algo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, en ese caso, si es que tengo un paciente que viene con síntomas de COVID, y obviamente pues, está en los primeros días de haberse contagiado supuestamente, ¿no? Pues inmediatamente yo tengo que pedir una prueba que me detecte antígenos, porque necesito saber si es que el paciente está haciendo la enfermedad. ¿Listo? Y obviamente tengo que detectar el antígeno que se forma primero que el anticuerpo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso que yo debo de hacer para poder recomendar una prueba. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo una persona, ¿sí? Paciente de sexo femenino, ¿sí? Y que probablemente crea que se ha contagiado con el virus de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces, cuando uno se contagia con el virus de la hepatitis B, los primeros o las primeras proteínas del virus que aparecen es la proteína core. ¿Listo? Entonces, hay una prueba que detecta los antígenos core, pero también hay pruebas que detectan anticuerpos core, ambos para hepatitis B. Entonces, cuando por primera vez una persona se ha infectado con hepatitis B, ¿sí? Lo primero que aparecen son los antígenos core. Entonces yo tengo que pedirle a este señor los antígenos core, ¿no? Porque obviamente el virus se está replicando, ¿correcto? Por ende, está produciendo este antígeno, esta proteína core, ¿sí? Si yo quiero saber, ¿no? Imagínense, trabajo en una mina, ¿listo? Estoy a cargo en el área médica en la mina X, ¿sí? Entonces, yo tengo que evaluar a todos los trabajadores de la mina y quiero saber si es que estas personas han tenido el hepatitis B, ¿no? Necesito saber detectar, ¿correcto? Porque vamos a proceder a ponerles la vacuna, ¿no? Entonces, en ese caso, yo debo de pedir anticuerpos contra hepatitis B, ¿sí? Porque voy a encontrar los anticuerpos core, ¿de qué? De cuando le dio la hepatitis B ya hace un tiempo. Entonces, yo ya sé que este paciente le dio, entonces probablemente no requiera la vacuna, ¿sí? O si no presenta anticuerpos, pues requiere la vacuna. ¿Listo? Si yo quiero conocer si es que una persona requiere el refuerzo de alguna vacuna, pues tengo que pedir los anticuerpos, ¿no? Y obviamente no específicamente la cualitativa, sino cuantitativa. Tengo que ver, cuantificar la cantidad de anticuerpos
que esta persona presenta contra el virus de la hepatitis B, ¿no? Imaginemos 392.52, ¿correcto? Me estoy imaginando, ojo, los valores normales o referenciales del kit con el que trabajo me dice que menor a 150, pues ya es deficiente. ¿Listo? Deficiente. Entonces, veo esto y digo, ah, no, todavía el paciente está con inmunidad contra este virus. ¿Listo? Pero si veo pacientes que tienen 70 por debajo de 150, bueno, requieren el refuerzo de la vacuna, ¿no? Entonces, miren la necesidad, o sea, cómo vamos buscando la necesidad para poder recomendar una técnica específica, ¿sí? Que detecte antígenos, que detecte anticuerpos, ¿correcto? Entonces, eso es lo primero. Ya lo segundo, lo tercero, es lo que ustedes me han estado indicando, ¿no? Vamos allí con la especificidad, ¿correcto? Con especificidad. Y allí juega un rol muy importante dos pruebas, ¿no? La prueba, la técnica de, una técnica indirecta. ¿Qué pasó? La técnica, indirecta y la técnica tipo sándwich, ¿sí? Estas son más sensibles que la directa, ¿correcto? Y más específicas todavía que la directa. Entonces, yo ya puedo decir, sí, hazte la prueba, pero indirecta o la tipo sándwich, ¿no? También dependiendo de lo que vaya a detectar, ¿no? Porque una detecta, recuerden, anticuerpos, esta de aquí detecta anticuerpos y esta antígenos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que corremos? Bueno, el tercero, el tiempo, ¿no? Y bueno, sí tienen razón, la directa pues es la más rápida, ¿correcto? La más sencilla, pero tiene baja especificidad, ¿listo? Entonces, allí también hay que sopesar. Entregar un resultado rápido al paciente, sí, obviamente el paciente le va a agradar mucho que le entregue su resultado muy rápido, pero también tienes que ver la parte de la técnica, ¿no? Trabajar con una técnica que demora, pero que me da resultados más certeros, o una que es más rápida, pero que puede fallar, ¿no? Cuando uno hace la técnica directa, ¿sí? Donde detectas antígenos, ¿no? Tienes el anticuerpo adherido allí, ¿correcto? Probablemente haya interacciones o reacciones cruzadas también en la técnica directa de ELISA. Entonces, cualquier otra molécula, ¿sí? Puede ser un anticuerpo, puede ser una proteína, puede ser un lípido que se incorpore o que haga reacción con el anticuerpo, lípido, proteínas, otros anticuerpos, ¿listo? Pueden interaccionar, pueden unirse, ¿sí? Y cuando la enzima llegue, ¿no? O sea, estamos hablando de esto, ¿sí? La enzima llega y va a decir, ahí sí hay unión. Cuando llegue el sustrato voy a cambiar de color, y cambiar de color y dirá que es positivo y me da el falso positivo. Entonces, para evitar esta reacción cruzada por inespecificidad, o sea, no es específica, pues tengo que hacer cualquiera de las otras pruebas, en este caso la de sándwich. ¿Por qué la de sándwich? ¿Sí? Imagínense ya, el lípido se colocó aquí. El segundo anticuerpo, que es específico y que, recuerden, se une a otra región del antígeno, ¿sí? Recuerden, el primer anticuerpo se une a la región A. El segundo anticuerpo se une a la región B del mismo antígeno. Entonces, este otro segundo anticuerpo, pues, va a reconocer que no es el correcto, no tiene con quién unirse. Entonces ya no se va a unir. Y cuando llegue el conjugado, llegue el sustrato y todo lo demás, pues no va a haber reacción y no lo va a detectar. Entonces, hay mayor especificidad aquí porque usas dos anticuerpos específicos para el mismo antígeno.
pero que los reconocen en diferentes lugares, versus esta otra que solo trabajas con un anticuerpo, ¿no? Entonces, también está de por medio de la especificidad. ¿Listo? Bien, entonces, por favor, que quede claro esto de cómo poder recomendar las técnicas de diagnóstico. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Si hablamos de las técnicas diagnósticas, chicos, ya hemos indicado, o hemos hablado de la técnica de Lisa. La siguiente técnica que sigue es la de quimioluminiscencia. ¿Listo? La otra técnica es la inmunofluorescencia, específicamente la indirecta. Western blot, PCR, QRT-PCR. ¿Listo? Esto hablando para la detección de COVID-19, ¿sí? HIV, casi todas las infecciosas, ¿ah? Hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, BKB, poliomavirus. ¿Listo? Entonces, bastantes infecciosas siguen estas técnicas, de la menos sensible a la más sensible. ¿Listo? Y recuerden que antes de ELISA están todas las técnicas no diagnósticas: inmunoprecipitación, inmunoaglutinación, inmunocromatografía, ¿no? Y aquí todas estas son técnicas diagnósticas. ¿Sí? Obviamente se va incrementando la sensibilidad, la especificidad en cada una de ellas, ¿no? Pero finalmente cualquiera de estas se puede usar para hacer diagnóstico. Bien. En cuanto a COVID-19, el Instituto Nacional de Salud validó la técnica de ELISA, validó la técnica de quimiluminiscencia, la técnica de inmunofluorescencia para detectar antígenos y anticuerpos contra COVID-19, ¿no? Western blot más que todo lo están usando para hacer investigación en COVID-19, ¿no? Y bueno, estas ya que son las gold estándar para hacer la detección del virus, ¿no? Que ya las conocen ustedes. ¿Sí? ¿Qué más hay que decir? Muchos laboratorios en Arequipa, a nivel de todo el Perú, trabajan con técnicas de ELISA para COVID-19, ¿no? Donde han estado dosando anticuerpos IgG, IgM, y ahora están trabajando con recién los antígenos. ¿Listo? Una detección de antígenos. Bien. El Hospital Honorio Delgado, en su laboratorio, están por instalar la técnica de quimioluminiscencia, ¿no? Es una técnica mucho más sensible que la ELISA, ¿no? Y sobre la cual van a trabajar con anticuerpos y antígenos, ¿no? Igual los EM, los G, y también los antígenos, ¿correcto? Pero ya es más específico que una ELISA, ¿no? Entonces ya la patea la ELISA, se podría decir, ¿no? Bien, entonces hay mucha apertura por ya trabajar con estas técnicas para identificar antígenos y anticuerpos, ¿no? Depende de la necesidad que tenga el paciente para acceder a una de las pruebas, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Doctor, respecto a las pruebas ELISA, al comienzo nos mencionó que había un tipo de prueba ELISA que era para detectar antígeno y anticuerpo al mismo tiempo. ¿Cuál es esa? Ya, sí. Ok, gracias.
Así como en la inmunocromatografía habíamos visto las técnicas de cuarta, quinta generación, en donde mezclan ambas, donde detectan ambos, la técnica de ELISA también hace lo mismo, ¿no? Y también se le llama técnica ELISA de cuarta, quinta generación, en donde tenemos más de un anticuerpo, más de un antígeno, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre para HIV, ¿listo? Tengo, por ejemplo, el P24, el anticuerpo contra el antígeno P24, ¿listo? Tengo el antígeno GP120, ¿sí? Y tengo el antígeno GP180, ¿listo? Así se puede trabajar estas pruebas, donde combinas antígenos y anticuerpos y hasta más de un antígeno, ¿correcto? Entonces, probablemente tengas más posibilidad de que el resultado en estas pruebas sea más certero, ¿listo? Porque vas a detectar el antígeno y vas a detectar también anticuerpos que se estén formando, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Estos son el VIH, el virus del VIH, y tienen diferentes proteínas a nivel de sus membranas, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay proteínas que están prácticamente expuestas, ¿sí? Como la GP120, la 41, la 180, ¿correcto? Estas proteínas nos sirven para diagnosticar, ¿no? Porque no han mutado, ¿correcto? Y ya vamos entrando un poquito más hacia adentro, donde encontramos las proteínas del core, ¿no? Como es la P24, el ARN o algunas otras enzimas, las cuales se encuentran mucho más en la parte interna. Todas estas proteínas que están viendo ustedes aquí son proteínas que no han mutado, ¿no? O que no mutan hasta la fecha y que son blancos perfectos para hacer una técnica diagnóstica. ¿Listo? Entonces, más que todo se presenta para lo que es el diagnóstico de HIV, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana. Esas pruebas, más que todo, están hechas para trabajar de esta forma, ¿no? Trabajas antígenos, anticuerpos y hasta más de un antígeno puedes detectar. Más de un anticuerpo puedes detectar. Hay algunos anticuerpos que van a aparecer mucho más rápido que otros, ¿no? Entonces te da casi un pool de posibilidades para que en alguno haga reacción y te dé el resultado. ¿Listo? Bien, entonces más que todo es por eso, ¿no? Para que haya más posibilidades de que tu resultado salga positivo porque estás poniendo más de un marcador. ¿Listo? Eso es en cuanto a este tipo de pruebas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Recordemos que todos los antígenos que se emplean en las pruebas serológicas, ¿sí? Son antígenos que tienen la característica de que no son mutagénicos, no son hipervariables genéticamente, ¿no? Eso hace que la prueba perdure mucho tiempo en el diagnóstico, ¿listo? Y no la esté cambiando en cada momento, ¿listo? ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes? Las 17 variantes que se han encontrado en el Reino Unido de COVID-19 van a permitir que podamos seguir haciendo el diagnóstico por ELISA, quimiluminiscencia, por PCR de COVID-19 o de SARS-CoV-2, perdón, o ya no es posible porque son muchas variantes y ha ido mutando el genoma. ¿Qué dicen ustedes?
José Mauricio. Doctor, yo supongo que sí, pero sería, por ejemplo, en este tipo de prueba de ELISA que mencioné al final, de cuarta o quinta generación, que va a detectar diferentes tipos de anticuerpos o antígenos. Ya, pero la pregunta es, con las nuevas variantes que se han formado, ha habido mutaciones de por medio. Y yo les he indicado que si es que hay mutaciones, no tengo, voy a tener que renovar mis dianas de detección. Ashley, ¿qué dice usted? Doctor, yo creo que igual voy a poder, por ejemplo, con ELISA, ¿no? Porque ahí voy a detectar anticuerpos. Entonces, igual mi cuerpo va a seguir reaccionando y produciendo inmunoglobulina M y G. Entonces, pienso que por ese lado sí podría, digamos que no variaría mucho la respuesta que pueda tener mi organismo. Igual podría dosar, ¿no? Inmunoglobulinas. En el caso del propio antígeno, tal vez varía un poco su genoma, como usted menciona. Entonces, no sé si variaría un poco en la PCR o en la Q Real-Time PCR. Ya, gracias. Fiorella, ¿qué dice usted? Yo, doctor, la verdad por lo que he leído también, yo creo que sí, no, o sea, igual, ¿no? Como dijo usted, se tendría que cambiar las nuevas dianas, porque en sí, imagino que está hecho, porque las mutaciones la mayoría son en la proteína Spike, ¿no? Entonces, yo pienso que, no sé si los antígenos qué tan específicos sean, y me imagino que no solo será a la proteína Spike, sino me imagino que también podrán como que identificar otras proteínas, ¿no? Y como digo, no, la variación no son en todas las proteínas, mayormente es en la proteína Spike. Entonces, yo pienso que al tener al poder identificar las demás proteínas se podrá dar un buen resultado. Ok, gracias. Bien, en cuanto a estas nuevas variantes, por si acaso, no han logrado afectar en sí el diagnóstico, ¿sí? El virus, ¿no? O sea que todas las pruebas que se han venido realizando hasta la fecha, que se han creado, no van a tener que ser eliminadas a la basura y empezar de nuevo, ¿listo? Como dice Fiorella, la mayoría de mutaciones que han hecho que aparezcan nuevas variantes es a nivel de la proteína Spike. Pero esto no ha permitido, estas variantes o mutaciones no ha permitido que toda la estructura se modifique. Entonces, todas las pruebas que tenemos a la fecha valen todavía para detectar esas nuevas variantes. ¿Listo? El único problema, bueno, ni siquiera es tanto problema, el único plus que ha venido para estas variantes, esta variante nueva de SARS-CoV-2 es que tiene la capacidad de replicarse mucho más rápido, ¿sí? Su capacidad de infección es mucho más rápido que las otras variantes. O sea, si es que la variante 0, se podría decir, infectaba entre 4 a 5 días, esta probablemente infecte un poco más rápido, ¿no? Pero su capacidad de virulencia o la fuerza que tenga el virus es parecida a la primera que a esta variante que está apareciendo. Entonces, si controlamos esa capacidad de infección, vamos a detenerlo porque no es agresivo, solamente se replica más rápido y se multiplica mucho más veloz, ¿no? Nada más hasta la fecha, ¿no? Es lo que han informado en el Reino Unido. ¿Listo? Bien, chicos, entonces lo dejamos allí. La siguiente semana trabajaremos con inmunofluorescencia y luego los casos o los talleres que vamos a trabajar. ¿Listo? Bien, entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un feliz año, que les vaya muy bien, éxitos en todo, chicos, y que sea mucho mejor para ustedes y para toda su familia. Espero que nos podamos encontrar el próximo año, aunque sea de saludo, ¿listo? Y que todo cambie para bien, ¿listo? Traten de no salir, por favor, de no reunirse, y si se van a reunir, reúnanse con gente que saben que se cuidan, que los últimos 7 a 14 días no han estado pues en otras reuniones porque eso va jalando el virus, ¿listo? Entonces traten
así de hacer su grupo cerrado, si es que lo van a hacer, ¿listo? Pero traten de no hacerlo, ¿listo? Muy bien, chicos, entonces pásenla bonito, feliz año nuevo, que les vaya muy bien. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Feliz año.